Boas tardes a todos e a todas. En nome de Esculca teño a posibilidade de presentar hoxe esta palestra que nos vai brindar o profesor Iñaki Ribeira. O título da palestra é Si é posible unha sociedade sen cárcere. Simplemente mencionar que Iñaki Ribeira é profesor na Universidade de Barcelona, na Facultade de Dereito, na área de Dereito Penal, que son as zonas nas cales ele especialízase sobre sistemas punitorios estatais, sobre dereito penal, e hoxe imos ter a posibilidade de escoitar para logo dialogar co el, para establecer un diálogo fecundo que teña que ver con esta posibilidade de seguir pensando no que tamén fai Esculca, pero tamén o que fai o observatorio que preside Iñaki sobre sistema penal e dereitos humanos, que creo que é unha necesidade que temos en unha sociedade como a de hoxe. Boas tardes a todos e todas aos que estades entrando. Volvo unha vez que o profesor conclúa coa súa presentación, é o momento para que podamos intervir todos e todas nunha ronda de preguntas e de reflexión. Sempre tentemos que, cando sexa o turno de facer as preguntas, sexan preguntas con unha certa capacidade de síntesis que non dubido que tedes todos e todas. Bueno, e agora é o turno do profesor Iñaki. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para venir aquí a Santiago de Compostela. ¿Escuchan bien? No. Hay que usar. ¿Funciona? No, funciona. No. Bueno, sí, a ver, hablo más fuerte si puedo y ya está. Muchas gracias, digo, por la invitación para venir aquí. Hace muchos años que no vengo a Santiago y a Galicia, más o menos, también, la verdad. Quiero agradecer mucho a todos los compañeros y compañeras de Esculca, Fernando, Elvira y las demás personas con quienes trabajamos fundamentalmente en el interior de lo que es la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura desde hace bastantes años atrás, y bueno, que me brindan esta posibilidad de poder estar esta tarde con todos vosotros. Para mí siempre venir a Galicia tiene una significación muy especial. Yo soy nieto y bisnieto en realidad de gallegos emigrados a la Argentina, de donde yo nací y de donde me fui hace 40 años atrás, y mi familia de Ourense en realidad, no de aquí, pero bueno, cercano, y siempre evidentemente hemos tenido un cariño muy especial, incluso de tipo familiar, con toda la condición gallega, como decían mis abuelos y bisabuelos, y siempre me parece para mí especialmente emocionante volver aquí por todas esas razones. La invitación que me formularon tenía que ver con la publicación de un libro, no sé si ustedes lo saben, este libro que publicamos hace 1 año y pico atrás aproximadamente, con el título de, ¿cómo era? No me acuerdo, Descarcelación y luego Principios para una política pública de reducción de la cárcel desde un garantismo radical. Esto creo que requiere toda una serie de explicaciones previas que yo las he preparado, no sé si a lo mejor un poco demasiado formalmente, pero bueno, que lo he preparado un poco especialmente para la tarde de hoy. Entonces me gustaría poder sentar primero algunas premisas básicas, teóricas y políticas, desde donde se afronta, digamos,
la tarea de la descarcelación y a lo mejor dejar para posteriormente, si tenéis ganas de concretar unos puntos que son como 100 puntos, como 100 medidas concretas contenidas en ese programa de investigación. Ha sido una investigación en realidad, bueno, ha sido toda una vida, como les iré comentando, y dejarlas para una etapa posterior, si queréis, en un debate. Pero a mí, siempre que hablo de esto ahora, me parece como muy importante, de manera primera, aunque a lo mejor sea un poco tedioso, no sé cómo decirlo, dejar muy claro, desde un punto de vista de una serie de premisas teóricas y políticas, desde dónde afrontar la problemática de la cárcel en general y de la tarea en realidad descarcelatoria en particular, y dejar la concreción de todo lo otro, si quieren, para un debate posterior, que me parece que puede, en fin, pienso yo que puede ser la manera más rica de hacerlo. Este es un libro que no tengo ningún ejemplar, la verdad que es un poco una vergüenza, le decía al ir a venir, pero no tengo ninguno, y tenía en el día de ayer, la verdad, ayer vivimos en Cataluña una jornada muy especial, como supongo que es de dominio público, y a mí me tocó estar en 3 cárceles solamente en el día de ayer, visitando a presos y presas políticas de allá, y tenía una serie de ejemplares que se quedaron todos en la cárcel, en las diferentes cárceles. Creía que tenía 1 o 2 ejemplares en mi casa, sinceramente. Volví a las 12 de la noche de Tarragona, de la última visita, y me levanté hoy, me vine para aquí y no encontré ningún ejemplar y me vine sin ninguno. Así que no tengo. Y la verdad es esta. Les puedo, si alguien está interesado, le puedo indicar la editorial y los datos respectivos donde se puede encontrar, que además está colgado en internet y lo pueden encontrar ahí directamente. Entonces, empiezo de una vez. ¿Qué puedo hablar? No sé, media hora, una cosa así, lo que es, bueno, no sé, muy bien, un poco así. Vamos a ver qué sale. Yo creo que lo que publicamos, digo publicamos en realidad, además en plural, porque no soy solo yo hago el grueso del libro y el programa, digamos, de reducción de la cárcel, pero esto tiene un prólogo de un profesor italiano, Luigi Ferraioli, y tiene un epílogo al que luego me gustaría poder dedicar algo, que cuenta una reciente experiencia descarcelatoria en Italia, para demostrar que lo que estamos intentando proponer aquí es absolutamente realista, posible, y que solo requiere de unas voluntades políticas que en Italia pudieron, por una serie de coyunturas que se dieron, realizarse en los últimos 5 años, que creo que es muy desconocido lo que ahí ha pasado. Y entonces yo le pedí a uno de sus principales protagonistas, Mauro Palma. Mauro Palma fue durante 12 años el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, y al terminar eso ha vuelto, digamos, a Italia. Es hoy en día el titular de una unidad que es el garante dei diritti dei detenuti, lo que sería el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Italia, pero que no tiene nada que ver con lo que es el de España, afortunadamente, y es un organismo bastante más digno. Y él, entonces, todo lo que sucedió en Italia, que no estaba escrito, en realidad yo le pedí que lo escribiera, y se adjuntó como epílogo, digamos, de la obra, para que quedara, aparte de lo que es un poco el diseño nuestro de propuesta política de todo esto, una experiencia concreta, parcial, pero en todo caso que demuestra la viabilidad realista de un poco lo que se está proponiendo. En realidad todo eso compone el libro, para que lo entiendan. Es el resultado, yo creo, de un muy largo y complejo camino, como les iré comentando, y que creo que formulamos, porque no me pertenece en absoluto a mí solo todo esto, como luego podré ir desarrollando, espero. Formula un programa posiblemente muy ambicioso, alguno ha dicho que era excesivamente ambicioso, que es el de una progresiva, constante e inacabada, no terminará nunca, seguramente, inacabada, reducción y superación de la cárcel, al mismo tiempo que una reducción concreta de la pena de prisión en general, basándose en toda una serie de principios políticos, de acciones sociales, de trabajo con los afectados y afectadas por la situación carcelaria, que muy pocas veces o nunca son tenidos en cuenta en la formulación
de políticas públicas y que al mismo tiempo pretenda ser, si es posible, respetuoso de digámoslo para entendernos en un lenguaje sencillo, de un derecho internacional de los derechos humanos, como se ha dado en llamar en el concierto internacional. En la primera parte del libro yo pretendo sentar la mirada desde la cual se afronta lo que se va a decir, pasando un poco revista a los distintos modelos del gobierno de la penalidad carcelaria. Lo que se ha dado en llamar históricamente el modelo correccional o terapéutico, un modelo de la eficacia preventiva de la cárcel, un autodenominado como modelo garantista, un horizonte abolicionista, separando en el abolicionismo, que creo que está muy manoseado el término, lo que es el abolicionismo carcelario de lo que es el abolicionismo del sistema penal o del derecho penal, distinguiendo en esto, y un último modelo que sería el modelo de la cárcel-guerra, en el cual seguramente estamos bastante instalados, que es la lucha por la destrucción del enemigo y no la recuperación o la resocialización de nadie, sino la inocuización o incapacitación de distintas maneras de las personas privadas de libertad. En esta parte intentamos mostrar lo que sería el carácter fundamentalmente ideológico y nocivo respecto de las mismas razones de cada uno de estos modelos que han terminado por justificar, salvo el modelo abolicionista, alguno de esos dos abolicionismos, la pena de prisión. La pena de prisión se dice constantemente que fracasa y sin embargo no para de crecer y de engordar en distintas magnitudes, en distintas partes del mundo. En un sentido meramente global, general, puede mencionarse que desde el año 2000 hasta hoy el número de presos y presas en el mundo ha aumentado aproximadamente un 20%, hasta alcanzar hacia finales del año pasado, el 2017, la impresionante cifra de casi 12 millones de personas privadas de libertad en el mundo, que en realidad son números que dicen muy poco, cuantitativamente hablando, digamos, dicho aquí, y por otra parte que habría que ponerlos en una seria relativización, en el sentido de que hay multitud de países en los que no hay para nada registros en absoluto, como en otras partes del mundo. Lo fundamental, me parece, de estas cifras es que de una manera casi planetaria se puede afirmar que tan solo entre el 10 o el 15% de las personas presas han sido condenadas o imputadas por delitos que podrían denominarse de graves atentados contra la vida o la integridad física y libertad sexual de las personas, y en cambio el 85 o 90% de las personas presas, cifras que se mantienen inalterables tanto en el ámbito español como en el ámbito de la Unión Europea, donde al menos podríamos manejar unas cifras más conocidas, al menos por mí, son por los llamados delitos menores, delitos de bagatela, y fundamentalmente de las dos categorías que siempre suponen la clientela carcelaria, como son los delitos contra la propiedad y los delitos de menudeo de droga, de delitos contra la salud pública, no el gran narco, digamos, sino el otro. Por lo tanto, evidentemente, la doble inutilidad, digamos, de la cárcel en esta materia se representa de manera muy clara en cuanto al poderoso fracaso tanto de una deseducación como de una desocialización, digamos así, como luego me referiré. Intentamos señalar en este programa una cierta refundación de lo que debería de ser una política pública penal y no penal a través de este principio del garantismo radical como garantía de una fuerte minimización de la violencia punitiva. La cárcel y la pena no son, de hecho, lo mismo, como muchas veces creo que mal se entiende, y como muchas veces sugiere cierto imaginario popular, digamos así. Del castigo se ha pretendido, otra cosa es que lo sea, que fuera una reacción al delito que se justificaría a través de toda una serie de imposición de garantías penales y procesales, con lo que ha intentado ser justificado. Y en ese sentido, el propio Ferraioli, al escribir la presentación o prólogo de esta obra, presenta una justificación de la penalidad carcelaria que yo personalmente no comparto, y que, dicho con todo el respeto amistoso por alguien como él, pero que hemos tenido ocasión de
de decirlo muchas veces además públicamente y por escrito, en el sentido de justificar la penalidad carcelaria en un sentido protector para las personas encarceladas, en tanto y en cuanto que a falta de la penalidad carcelaria, sostiene él, las personas sufrirían un castigo aún mucho más grave que el que le ocasiona la pena carcelaria, porque una comunidad muy airada que cogiera a un detenido, seguramente a una persona imputada por ciertos delitos, posiblemente la despedazaría, la lincharía, la ahorcaría, y en ese sentido la penalidad institucional, digamos, cumpliría una finalidad de protección del infractor, porque el castigo que sufriría de una penalidad salvaje, no institucional, como dice él en su lenguaje, sería cualitativamente muy superior al daño que le causa, digamos, la pena estatal o carcelaria. Yo no comparto en realidad esta teoría, digamos, de justificación de la penalidad carcelaria por algo que además él nos enseñó mucho a nosotros en realidad. Una teoría que no admita una verificación empírica en sí misma cumple una finalidad ideológica y cae un poco por su propio peso en este sentido, y evidentemente nadie puede demostrar que la penalidad carcelaria que se esté imponiendo cotidianamente a las personas cumpla con esa pretendida, digamos, función de protección, que entiendo perfectamente por qué la formula y para multitud de ámbitos que podría ser muy válida, pero que cae, creo, precisamente un poco en el mismo vicio ideológico de no admitir la verificación en la realidad o empírica, que siempre le digo a él muy amistosamente, le digo, pero es que esta manera de razonar nos la enseñaste tú, además, y ahora que no entiendo y que estoy en realidad equivocado con él, que una cuestión evidentemente es el plano ideal y otro es el plano de la verificación empírica. Bueno, en fin, ahí está planteada, digamos, una polémica, por si luego quieren que podamos conversar sobre ello. Nosotros intentamos señalar en esta investigación, o invitar en realidad a preguntarnos, si de verdad la función esta de minimización, civilización, humanización, con la cual la penalidad en general y la carcelaria también ha sido pintada desde la época de la modernidad ilustrada en adelante, sea algo concretamente posible. Y junto a una amplísima literatura que al respecto se podría mencionar sobre la distancia abismal que existe entre el modelo teórico de una idealidad carcelaria frente a la realidad que encontramos, creo que en realidad es una pregunta o una reflexión sobre alguna cuestión aún más de fondo todavía que subyace a todo esto, y que sería, evidentemente, si la pena de prisión es en sí una pena que pudiera, en alguna ocasión, idealmente poder cumplir con aquel modelo y aquellos principios, digamos, teorizados por aquel pensamiento iluminista, si lo puede cumplir, si de verdad es una minimización de todo ese tipo de reacciones posiblemente informales al delito y más graves que la propia pena institucional que causa, o si por el contrario no es aún una aflicción aún más grave e inhumana. Es decir, si es efectivamente, y aún antes, si puede ser una pena subordinada al delito y cualitativamente igual por consistir en una hipotética sola libertad personal de las personas de acuerdo a un modelo teórico, o no es por el contrario y por su propia naturaleza una pena absolutamente incompatible con el respeto de la persona y de la dignidad personal, y por lo tanto no puede cumplir con una función legitimante en este sentido que se adecúe a un derecho internacional de los derechos humanos e incluso, si se quiere hablar en esos términos, a una serie de principios constitucionales propios de un modelo de un constitucionalismo propio de un Estado liberal, simplemente de derecho, al que creo que en realidad tampoco se adecúa. Bueno, esto lo planteo en la primera parte, digamos, del estudio, como un planteamiento teórico, como para provocar una reflexión. Mi respuesta en este sentido es absolutamente firme desde el horizonte en el cual se pretende realizar este programa. La pena de prisión no puede ser reformada, no es reformable, ya que no podría ser verdaderamente compatible con los principios de igualdad,
los propios principios de legalidad y de dignidad de la persona, que incluso pretenderían igualmente informar a un Estado constitucional de derecho. Creo que, como enseña la realidad de todas las cárceles del mundo, al menos yo me he movido bastante por cárceles tanto del ámbito español como de países europeos y de bastantes países de América Latina, con todas las diferencias, por supuesto, que pueda haber entre ese ámbito. Creo que la realidad carcelaria no es porque no puede ser, porque está estructuralmente impedida, en realidad, de ninguna manera, una simple limitación de la libertad personal de acuerdo a lo que sería su principio ideal en el triunfo histórico-cultural, digamos, de la misma. Siendo una institución total como es, la cárcel lleva aparejada otras miles de aflicciones, dependiendo inevitablemente de cada cárcel, de cada preso, de cada presa. A cada uno el dolor le duele de una manera personal e individual. No puede hacerse una teoría general del dolor o del sufrimiento, y sobre todo aquellas aflicciones que no son previsibles ni prevenibles legalmente, como pretendería hacerlo un determinado modelo ideal. Tampoco se puede afirmar incluso que el reformismo carcelario, como se ha denominado en Europa, las operaciones de reforma de aprobación de leyes penitenciarias de los años 70, el 75 en Italia, el 76 en Francia, el 79 en España, toda esa tendencia del reformismo carcelario de las últimas décadas haya mejorado las condiciones de vida de las personas presas. Un atroz testimonio en este sentido es nuevamente presentado, aunque los medios de comunicación no publiquen cosas al respecto, el aumento impresionante del número de suicidios en las cárceles en los últimos años, y concretamente en España y en Cataluña, que es donde yo más puedo hablar, como luego también voy a tener, creo, ocasión de referirme. Esto no quiere decir todo lo que estoy mencionando, y sé que aquí entramos en un aspecto polémico, que no pueda ser susceptible de ser transformado radicalmente el sistema de penas, como creo que debe ser. Yo pretendo, digamos, aquí oponerme o rechazar el pesimismo y la decepción mostrada por demasiados criminólogos, penalistas, estudiosos, digamos, de este tipo de cuestiones, que muchas veces critican los aspectos más odiosos, digamos así, de la penalidad carcelaria, pero que muchas veces no se formulan soluciones o alternativas, o quedan simplemente en una simple operación de reformismo que no lleva, creo que hoy en día está demostrado, que no lleva a ninguna parte. Sinceramente, a estas alturas del partido, o también o de mi edad, este pesimismo se fundamenta para mí en una cierta falacia absolutamente realista cuanto determinista, en el sentido de que hoy en día es muy común creer entre sociólogos, criminólogos, juristas, penalistas en general, que se produce una cierta naturalización o ontologización en realidad de estas instituciones, en este caso la cárcel, como si la cárcel fuera un fenómeno natural y no hubiera sido creado por seres humanos, y de ellas, por lo tanto, los seres humanos, legisladores, juristas, etcétera, la política y la cultura jurídica en general, no fuesen responsables directos de la creación y del mantenimiento de lo que hoy tenemos. En breve, como si no existieran alternativas posibles a la pena carcelaria y no fueran posibles reformas distintas respecto de las que ya se han hecho. Las alternativas a la cárcel, por supuesto, existen, y la alternativa a la privación de libertad solo es una, que es la libertad. El mantenimiento en libertad de la persona, ahorrarle a alguien la experiencia carcelaria, lo cual no es igual, ni quiere decir en absoluto que determinadas personas no sean sometidas por ello a otro tipo de controles, que los hay, y los hay a decenas, si se quieren enumerar, ante todo con el mantenimiento de esa persona en libertad, ahorrándole o evitándole la experiencia carcelaria. Se podría hablar, por supuesto, porque siempre preguntan, bueno, pero ¿de qué está hablando exactamente entonces cuando se habla de esto, de ejemplos, etcétera? Se puede hablar, por supuesto, de todo el mal llamado debate, para mí,
sobre las medidas alternativas a la cárcel, los arrestos domiciliarios, las prohibiciones de derechos, las suspensiones, las inhabilitaciones, la vigilancia especial, los permisos de residencia en determinados lugares, los alejamientos, los regímenes de semilibertad, las comunidades terapéuticas, las sanciones incluso jurídicas pero no penales, que están en el derecho laboral, están en el derecho administrativo, están en el derecho civil, las sanciones que no están en el derecho, pero que están también en la sociedad. Es decir, hay toda una gama inmensa de alternatividad a someter al cuerpo a la privación de libertad. Seguramente hubiera sido suficiente, y esto es un debate denso, que ahora lo digo simplemente a golpe de titular, si luego queréis hablamos de esto, hubiera sido suficiente que muchas de esas medidas se hubieran puesto con rango de ley en las propias leyes, en las leyes penales, erradicando de la ley, como decían algunos maestros italianos hace muchos años, erradicando de la ley la posibilidad de que el juez castigue con cárcel, es decir, no situando la alternatividad de la cárcel en el momento de la determinación judicial de la pena, en el momento de la sentencia, donde el juez puede castigar con cárcel o con otra cosa, o lo ponemos en la cárcel y luego hay que sacarlo por la vía de esos mal llamados beneficios penitenciarios, que no son nada alternativos a la cárcel, sino que requieren que la persona primero esté presa para luego sacarla, y son modalidades alternativas de cumplimiento de una misma pena que sigue siendo privativa de libertad. El único debate auténticamente superador de la respuesta carcelaria es la erradicación de esa posibilidad con rango legal, lo que los italianos dicen el momento editale, el momento de la producción del derecho, que en la norma no exista la posibilidad de la privación de libertad. De no ser así, todo lo que se haga en la fase posterior de la determinación judicial de la pena, en la sentencia o en la etapa de la ejecución penal, de la aplicación de beneficios penitenciarios para sacar de la cárcel a quien previamente se la ha metido, estará siendo constantemente funcional a la existencia de la cárcel. Es decir, esas mal llamadas medidas no podrían existir sin la cárcel, porque primero hay que poner a la persona presa para luego en realidad sacarla. Supongo que entienden lo que quiero decir, y por lo tanto es un muy mal punto de partida para iniciar un debate auténticamente superador de la opción, digamos, carcelaria. Hubiera bastado, como digo, consagrar con rango de ley otro tipo de penalidad no carcelaria, que es claramente lo que no se ha hecho, y en alguna experiencia en los años 70 se ha conocido, pero que en realidad ha sido puramente marginal. Este programa de descarcelación que presentamos, para nada cerrado, como es su propia naturaleza, como luego diré, y abierto absolutamente a diversas integraciones procedentes tanto de reflexiones teóricas como de prácticas sociales, creo que bastante avanzadas, que hoy se puede decir que existen en el campo de los derechos de las personas privadas de libertad. Está basado fundamentalmente en dos presupuestos fuertes, me parece. Primeramente, sobre tomar en serio la consideración de los derechos fundamentales de todas las personas y por supuesto también en este caso de las personas privadas de libertad, y por lo tanto sancionar la más absoluta inaceptabilidad de las violaciones de los derechos fundamentales, que en la cárcel son desgraciadamente mucho más la regla que la excepción. Y en segundo lugar, es decir, en el primero es tomarse los derechos en serio, y en segundo lugar, sobre una redefinición del proyecto de reintegración social de la persona sometida a la pena, digamos, carcelaria, formulado en tanta normatividad y tan compartido por una supuesta doctrina que ha querido hablar algo de esto, absolutamente irrealizable si se quiere seguir hablando de un parámetro de resocialización y de reinserción social a través de la cárcel, y no se afronta, como decía un querido maestro nuestro hace muchos años, la meta realista de afrontar la reintegración al exterior de las personas a pesar de la cárcel, y por lo tanto mover absolutamente el foco, la mirada desde la cual se va a tratar el problema. El problema de la cárcel, creo yo cada vez más, no se va a resolver en absoluto en la cárcel, en el interior de la cárcel, sino que si alguna solución superadora puede existir, será exclusivamente en el exterior de la misma, en la propia sociedad, que es la que crea, la que produce, la que alimenta y la que reproduce a la propia opción de la cárcel. Por lo tanto, el objetivo no puede ser
el mejoramiento de la cárcel, sino trabajar con políticas para cada vez menos cárcel, para una reducción constante y permanente de estrategias de clara y real contención de los ingresos y de potenciación de los egresos carcelarios, como luego creo que vamos a tener ocasión de ver. La estrategia de reducción constante de la cárcel, por eso la palabra es descarcelación y no otra, que formulamos en la segunda parte, digamos, del libro o del programa, creo que está basada en un conjunto de múltiples indicaciones, todas absolutamente posibles, todas viables, todas realistas, y que es muy difícil agrupar aquí, pero que al menos lo intentaré en algunas categorías. La primera indicación es la de proceder a una radical despenalización. Despenalización de multitud de conductas y de comportamientos que no tienen ningún tipo de entidad o de gravedad suficiente para estar en el marco de una respuesta penal del Estado. No puede ser que se siga confundiendo todo el derecho con el derecho penal y que se siga introduciendo en el campo penal multitud de acciones y de comportamientos que carecen evidentemente de una gravedad para él. Por lo tanto, la tarea de la despenalización incluso debería de proceder de manera legislativa con la clara derogación de multitud de leyes penales especiales para reafirmar fuertemente lo que en el campo de la cultura jurídica, no quiero aburrirles mucho con esto, se denominaría claramente un principio de reserva de ley para evitar claramente todo lo que es la legislación ad hoc, especial o excepcional en este sentido. La segunda fuerte indicación en la que se basa todo esto es la de proceder a una masiva descarcelación. Si la primera es la despenalización, la segunda es la descarcelación a través de la sustitución de la pena privativa de libertad para la mayoría de delitos con multitud de penas alternativas a la privación de libertad, como las que ya he mencionado y otras que luego podemos mencionar si quieren, a través también de la reducción masiva tanto de los presupuestos como de la propia duración del instituto de la privación de libertad, contrario a todas las garantías penales y procedimentales, fundamentalmente como es la prisión preventiva, que evidentemente no puede admitir un sustento mínimo desde un punto de vista de un radical garantismo como se pretende. La tercera indicación fuerte, digamos así, se basa en la expansión de las premisas de distintos institutos, por una parte que ya existen, pero que no se aplican, o se aplican de una manera timorata o marginal o muy, muy pobre, y que podrían fuertemente cobrar una importancia muy fuerte aquí, como son todas las medidas ya existentes de suspensión de la ejecución de sentencias condenatorias dictadas, el cumplimiento de penas en otro tipo de medios para nada cerrados, los regímenes de semilibertad y otros en todo caso que luego podemos ver. En segundo lugar, hay una segunda categoría de estrategias que se vierten aquí en la segunda parte para una recomendación, para una reducción de la penalidad carcelaria, que es la excarcelación y la sustitución de la cárcel para dos categorías fundamentalmente de personas privadas de libertad que creo que no pueden admitir discusión en este sentido y que en realidad han de operar como garantía para la protección de otros derechos fundamentales. En primer lugar, la excarcelación de las personas enfermas. La cárcel está cada vez más habitada de personas afectadas de gravísimas patologías unas y de tanto físicas como mentales, como de otro tipo de patologías que aún no han alcanzado un nivel terminal, digamos así, pero que no pueden. La cárcel no es un hospital. La cárcel no es un lugar diseñado ni históricamente ni contemporáneamente para albergar personas presas. Numerosísimas investigaciones que las citamos en esta obra dan cuenta hoy en día de un universo absolutamente insalubre, patógeno, con todas las enfermedades, digamos, comunes para entendernos, más todas las que tienen que ver con la despersonalización, el infantilismo, la claustrofobia, las diversas formas de depresiones, apatías,
abatimiento y finalmente el suicidio, que hoy en día vuelve a cobrar en la cárcel contemporánea una presencia verdaderamente brutal. Luego, si quieren, podemos hablar también en detalle sobre eso. Estas enfermedades que evidentemente tienen que justificar la excarcelación de estas personas, creo que se justifican fundamentalmente por un doble orden de razón. En primer lugar, porque normalmente están causadas por la condición carcelaria o están sumamente agudizadas por la condición carcelaria y por lo tanto representan un daño y un suplicio que está representado por la sola privación personal de la libertad, que es, como todo el mundo sabe, un derecho fundamental indebidamente afectado por la condición carcelaria y que por eso solo puede tener la respuesta de la excarcelación, no puede tener otra. La otra categoría de personas privadas de libertad, evidentemente, se alude al caso de las mujeres, fundamentalmente embarazadas y que tienen a sus hijos pequeños con ellas en las cárceles, para proteger nuevamente el derecho a la salud, que en este caso incluso más bien se trata de la salud de los niños y de las niñas, obviamente inocentes de cualquier responsabilidad penal, un derecho cuya garantía, porque nosotros nos parece que nos hemos olvidado en el campo del derecho de hablar de las garantías que han de asegurar el enunciado meramente formal o formativo del derecho, porque si no carece de una performatividad, digamos, para ello. Se trata, por lo tanto, de un derecho cuya garantía no puede estar nunca sujeta a excepciones, en cuanto que no es aceptable ni que los niños sean privados, evidentemente, de la relación con la propia madre, ni viceversa, condición esencial en los primeros años, por supuesto, del desarrollo tanto físico, psíquico como emocional, ni que ellos estén privados de libertad como sus madres. Y si de verdad se quiere tomar en serio, de nuevo lo de tomarse en serio los derechos, el tan cacareado principio del interés superior de los niños y niñas del ámbito de las Naciones Unidas, entonces esto no puede admitir, entiendo yo, otra respuesta. La reintegración social y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes y de todo el ámbito relativo a la violencia institucional, para utilizar una palabra que creo que hoy en día puede ser aceptable, tiene que estar también absolutamente en contra de toda forma de aislamiento carcelario. Sea el aislamiento del llamado artículo 10 en España para los presos preventivos, sea la situación de primer grado para presos y presas penadas, sea el aislamiento como sanción disciplinaria o el aislamiento disciplinario no como sanción sino de carácter cautelar o preventivo. Lo digo de estas cuatro maneras porque siempre se quiere disfrazar el aislamiento como si fueran cosas distintas, que evidentemente en la consecuencia material del preso o presa aislado en los módulos de régimen cerrado, la situación es exactamente la misma en sus consecuencias materiales, ya sea como consecuencia de una sanción disciplinaria o de una aplicación de una clasificación tratamental, etc. No puede admitirse desde un punto de vista de querer tomarse en serio al derecho y sobre todo el derecho internacional que prohíbe que nadie sea sometido, dejemos la tortura incluso, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Evidentemente las condiciones del aislamiento, que además hoy en día, desde la aprobación incluso de las reglas Nelson Mandela en adelante, no pueden admitir, como se sigue admitiendo en España, que puede haber aislamientos de duración superior a determinadas horas en el día, con solamente 1 o 2 horas de patio, que puede haber aislamientos superiores a 14 días de duración, como prohíbe ya hoy en día el derecho internacional, y es absolutamente escandalosa la situación española de que pueda haber evidentemente situación de aislamiento de personas durante meses o años como consecuencia del tipo de aislamiento que se quiera, cuando ya hoy en día choca frontalmente con una normativa internacional que prohíbe que el aislamiento no pueda ser superior a los 14 días de duración, que tampoco en realidad admitimos. Si luego quieren hablar sobre esto, hay una campaña fuertemente iniciada desde Cataluña desde hace 2 años para lo que es la abolición del régimen de aislamiento, que hoy empieza a extenderse, o quisiéramos creer que empieza a extenderse también hacia las estrategias de la abolición del aislamiento en todo el Estado español, y que evidentemente desde un punto de vista de tomarse en serio esa prohibición internacional de que nadie sea sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, no puede admitirse
un régimen semejante. Finalmente, en otro orden de categorías también finales, yo intento prestarle mucha atención aquí a algo que creo que muchas veces también ha pasado desapercibido o, bueno, no ha merecido la atención debida, y que es un momento de extrema gravedad en cuanto a la fragilidad subjetiva de las personas, que es el momento de la liberación. Parece que el momento de la libertad fuera el momento de la liberación, en realidad, de la cárcel, y eso es una mentira, eso es una quimera. La total desorientación que padecen las personas, en su inmensa mayoría, por supuesto no aquellas que puedan tener redes sociales o familiares que les puedan estar esperando para una vida posterior, pero eso es una inmensa minoría cuantitativamente hablando. La desorientación, por llamarlo de alguna manera, de la persona presa en las nuevas condiciones de vida, todo el deterioro que se ha producido, o cese incluso o ruptura de las relaciones familiares, o de la inmensa mayoría de las relaciones sociales que se mantenían antes, digamos, de la entrada en la cárcel, la carencia de trabajo, el peso absolutamente estigmatizador que va a tener la condición de expresidiario para todas sus relaciones, desde las familiares, las vecinales, las laborales, las médicas, las jurídicas, las sociales en general. Evidentemente estamos hablando de gravísimos factores de marginación social que hoy en día muchas estudiosas que yo he conocido señalan como los marcadores de la condición de vulnerabilidad de las personas liberadas, en la falsa creencia de que la liberación de la cárcel va a suponer la liberación de algo que en realidad supone estar soltando a las personas sin redes de verdadera contención que seguramente terminarán provocando un pronto reingreso, cuando no situaciones tanto o peores que pueden terminar muchas veces con la vida en condiciones trágicas de esas personas. Por supuesto que este programa de reducción y en perspectiva, digamos, un poco más larga de superación de la cárcel que formulamos aquí, equivale a una propuesta de lucha sobre los derechos que no puede ser una lucha solamente de los presos y presas, pero que no puede hacerse sin los presos y las presas, como normalmente han tenido lugar los procesos meramente reformistas. Claro, y somos absolutamente conscientes, si no sería de una ingenuidad a esta altura de la vida, creo que bastante imperdonable, que es un programa que se encuentra en la más absoluta oposición a las políticas hoy en día imperantes en el terreno político y en general y político penal, digamos, en particular, y que por lo tanto exige un compromiso muy fuerte, al que luego voy a aludir, desde un punto de vista de una verdadera lucha político-cultural, jurídica y de información a través incluso de técnicas de comunicación en el presente. Yo creo cada vez más, verdaderamente, que la cárcel sigue fundando su intacta supervivencia, digamos así, justamente gracias a la total impunidad, o a la inmensa, si no toda, a la gran impunidad de las violaciones de los derechos fundamentales que ocurren dentro de las cárceles, en la no publicidad, digamos, de todo ello, en el desconocimiento de la sociedad de lo que ahí sucede y, en definitiva, en una provocada también indiferencia de la pública opinión y de los medios de comunicación. No es solamente la cárcel en este sentido una institución segregadora, sino que también es una institución segregada, es decir, marginada por el interés, la visibilidad y la atención del mundo exterior, es decir, completamente separada de las prioridades. Creo que realmente una política valiente hoy en día, que incluso hable de una política meramente liberal, en absoluto revolucionaria ni nada por el estilo, debería tener claramente el coraje o la grandeza de ser capaz de dar un auténtico salto de civilización, por llamarlo de alguna forma, asumiendo como una perspectiva de largo término la progresiva superación de la cárcel, y mientras tanto, siempre que te formulan la pregunta, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacer? Y mientras tanto despojar a la reclusión de su actual rol de seguir siendo una pena principal y paradigmática, limitando verdadera y drásticamente la duración de la penalidad carcelaria y, en todo caso, tal vez reservándola a las ofensas más graves
a los derechos fundamentales, como pueden ser atentados a la vida y todo lo que tiene que ver con la criminalidad que se ejerce desde el poder, tanto el político como el económico, que podrían llegar a justificar la privación de libertad en casos extremos como garantía de cumplimiento respecto de las gravísimas violaciones de un daño social difuso que se ha causado a la sociedad, pero que evidentemente requiere un tipo de política programática penal que estamos evidentemente en las antípodas de algo semejante. ¿Puede proponerse entonces, uno podría preguntar, una estrategia de transformación radical y reduccionista de esta opción segregativa? Yo creo, y por todo lo que estoy diciendo, por supuesto que sí, y que se pretende en este programa esbozar al menos unos lineamientos generales que podría tener un programa que abogue por una redefinición de ese concepto de reintegración de las personas condenadas a penas de privación de libertad a partir de los principios que hemos denominado aquí como de garantismo radical, entendiendo por esa expresión como garantismo radical el estricto respeto de tomarse en serio, como algunos filósofos del derecho habían dicho hace mucho tiempo, tomarse en serio los derechos, también en este caso de las personas privadas de libertad, y aplicando una orientación semejante entonces a toda una serie de situaciones específicas del encarcelamiento, que son las que desarrollamos en el programa. Y aún en el claro convencimiento, porque de ingenuidad ya no nos queda nada, aún en el claro convencimiento de la imposibilidad estructural de la cárcel para que respete a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, es decir, no en una ingenua credulidad de carácter jurídica, sino en una clara perspectiva de carácter político, tomarse en serio el respeto de los derechos, como decía un gran filósofo hace mucho tiempo, taking rights seriously, tomarse en serio la perspectiva de los derechos, puede dibujar el horizonte teórico y político y finalmente práctico, por supuesto, por donde pueda comenzar una orientación semejante. Pues bien, para elaboración de este programa, que yo trato aquí de manera tan panorámica, más como un conjunto de principios, en realidad para empezar a pensar en otro tipo de políticas públicas para la descarcelación, yo he utilizado, y por eso en realidad digo que esto es un trabajo mucho más colectivo, muchos materiales, instrumentos y experiencias en las que he ido participando y de las que he ido aprendiendo en los algo más de 30 años, más o menos, que me dedico al mundo carcelario, por llamarlo de alguna manera. Intentando emplear aquí muchas de las reclamaciones que surgidas, sobre todo desde los propios sectores afectados por la cárcel, de los que he ido aprendiendo, sobre todo, que nunca son los tomados en cuenta, y no solo de los sectores afectados, sino también de los entornos sociales y profesionales comprometidos con la lucha carcelaria, de esas estrategias, quiero decir, de esas acciones sociales, vienen constituyendo en los últimos años verdaderas plataformas reivindicativas que traducen auténticas alternativas que no han sido tomadas en cuenta en los estudios tanto académicos de la materia como en las políticas oficiales que al respecto se han emprendido en las reformas antes señaladas. Se trata de emprender aquí la tradición protagonizada por los movimientos sociales en general en la tarea de alcanzar mayores cuotas de reconocimiento de derechos. Es decir, lo que en otros países, aunque en castellano quede un poco raro decirlo, es la seria toma en consideración del movimentismo social, como se ha dicho en la sociología de otras partes, en este caso aplicada a la cuestión carcelaria, que demuestra, como no podría ser de otra manera, que ningún proceso de transformación radical y reduccionista de la realidad carcelaria podrá ser afrontado si no se atiende a los portadores de reclamos, es decir, a los auténticos portadores de las necesidades que reclaman una específica satisfacción. He intentado muchas veces tratar y decir esto, en el sentido de que, en efecto,
estudiando siempre los tradicionales procesos de reforma penitenciaria, todos tienen una base en común. Jamás, salvo alguna excepción, jamás se han tomado en serio la consideración del aporte que proviene de quienes mejor que nadie conocen los problemas del encarcelamiento. Y por lo tanto se trata de invertir en consecuencia radicalmente la situación y pensar en diseñar procesos de reducción del empleo de la opción custodial a partir precisamente de las demandas de los afectados. Desde otro punto de vista, también esto supone profundizar en la participación democrática de los sectores que están excluidos normalmente de la toma de las decisiones que les afectan, y ese ha de constituir, creo yo, el punto de partida central desde el cual afrontar cualquier tipo de transformación, y esto es lo que modestamente pretendemos hacer en este programa. Por ello, y precisamente con los sujetos que son portadores de reclamos y al mismo tiempo son portadores de soluciones específicas, entiendo que se debe trabajar estrechamente, uniendo al mismo tiempo el capital social que proviene de todos estos sectores, junto a muchos órganos de la sociedad civil que están comprometidos en esta situación. Sinceramente, cuando hablamos de afectados por la cárcel, y sé que a veces cuesta decir esto en ciertos entornos, pero creo que hay que afrontarlo valientemente. Afectados por la cárcel son diversos sectores. Afectados por la cárcel, por supuesto, son, en primer término, las personas presas, presos y presas que sufren, evidentemente, las consecuencias de todo lo que estoy diciendo. Una segunda categoría de afectados por la cárcel son los familiares, dicho en el sentido amplio, y entornos, digamos, de amigos, etcétera, que sufren tanto o más a veces, según de qué situaciones podamos estar hablando, la privación de libertad o la lejanía de aquellas personas privadas de libertad. Pero también afectados por la cárcel son los funcionarios y funcionarias de las instituciones penitenciarias cuya salud mental no está menos amenazada también que de las propias personas que ellos dicen que tienen que custodiar, y que alguna vez habrá que terminar la guerra constante, evidentemente, que llevamos con los sectores más duros, regimentalistas, de orientación claramente fascista de lo que son los sindicatos de funcionarios penitenciarios en España, que verdaderamente son de terror en muchos casos, y evidentemente también afectados por la cárcel es la sociedad en general, que al final es la que paga la receta más cara, incluso económicamente hablando, para volver peor a la gente. Y por lo tanto partimos en este programa de una premisa, como se ha hecho en Italia, que luego les puedo contar lo que es el epílogo del libro como caso concreto, de la imprescindible constitución de una mesa de trabajo, de diálogo, o como se quiera denominar, en la que tengan que estar representadas estos 4 sectores de personas afectadas por la cárcel, que algún día habrá que afrontar una tarea semejante. Los presos y presas, a través de comisiones representativas, hay modelos y metodologías para poder llevarlos adelante, y experiencias concretas en determinados países, particularmente en América Latina, además del caso italiano, de elección de posibles representantes. En el caso de los familiares, afortunadamente cada vez más a través del surgimiento de asociaciones de familiares que, frente a la crueldad carcelaria, como ahora se denomina una de ellas para hablar de casos concretos, pueden ser perfectos interlocutores de las familias. En el caso de los funcionarios y funcionarias, sabrán ellos cuáles puedan ser sus canales de representación sindical o del tipo que sea para formar parte de una mesa de diálogo y trabajo. Y evidentemente desde el campo, digamos, social, las organizaciones de derechos humanos de una legitimidad acreditada, digamos, en este trabajo, así como, evidentemente, otros campos de la sociedad civil y profesional, como la misma universidad, que debería de dejar de mirar para otro lado, verdaderamente como ha hecho históricamente en este sentido, y tener un compromiso muy serio también desde el punto de vista formativo y académico en esta materia. Lo digo pensando siempre en ejemplos que se han llevado adelante en otra parte. Y otra tarea fundamental que se ha cometido en otras partes y de la cual España sigue siendo absolutamente deficitaria, y es una acusación muy grave
que se formula al ámbito de las políticas penales debería de crearse, como se ha hecho en otros sitios, incluso con rango ministerial, si es necesario, en el interior de los ministerios que tienen la competencia sobre esta materia, una auténtica unidad para el estudio, la sistematización y el conocimiento primero de todo lo que es el conjunto de las recomendaciones internacionales en materia penitenciaria y de lucha contra la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes que existen desde hace casi 40 años aproximadamente, que están cansadas de formular todo tipo de recomendaciones en materia penal y penitenciaria, en este caso al Estado español, haciéndose caso omiso hasta el día de hoy, y una tarea a acometer que además supondría demostrar por parte de un determinado gobierno el querer llevar adelante una auténtica política de Estado en esta materia, la creación de una unidad con rango ministerial para el estudio y la sistematización de esas recomendaciones internacionales para evidentemente luego pensar en la aplicación de las mismas. Como le hemos dicho tantas veces a ministros, consejeros, diputados, etcétera, cuando siempre están con la típica historia de cuál es la política penal o penitenciaria que se debería de implementar, decir, bueno, déjense de historias de una vez por todas, porque la política penal y penitenciaria no se diseña con un rango nacional, está ya diseñada en otra parte, en el conjunto de las recomendaciones internacionales del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que constantemente, y lo pueden ver en el interior del programa, en materia de niños, de mujeres, de reducción de daños, de traslados, de aislamiento penitenciario, de políticas sobre todo de cuidado en el ámbito de la salud, en cada uno de esos capítulos que forman parte, digamos, de la vida carcelaria, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura a nivel del Consejo de Europa, el relator sobre la tortura de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el CAT o el Comité contra la Tortura del Pacto Internacional también de las Naciones Unidas, las distintas relatorías que existen cuando España se tiene que someter al examen periódico universal. Todo esto conforma hoy en día todo un conjunto de recomendaciones internacionales en materia penitenciaria que en España son ciencia ficción, sencillamente es que ni se conoce que existen y que de la sola aplicación de esas recomendaciones internacionales, de la cual nosotros en gran parte tomamos lo que tomamos, se puede perfectamente pensar en el diseño de una política penal e incluso penitenciaria completamente diferente a la que hoy en día existe. Pero claro, hay que empezar por conocerlas. Nada más y muchas gracias y perdón por la experiencia.